familia y bienvenidos a la parte 3 de El Dragón y el Príncipe. Espero les esté gustando mucho la historia, así que pónganse cómodos que comenzamos. Desde ese día Ryung no había ido a visitar a Zulu, y esto la tenía muy preocupada, aunque entendía que él debe de estar muy triste por la muerte de su ser querido. Mientras tanto, en el palacio de Ashin, este le pedía a uno de sus sirvientes que le reemplace, ya que él tiene que salir. Le pedía que vaya a su cama y finja que estaba enfermo para que no lo descubran. El sirviente le decía que eso es imposible. ¿Y qué pasaría si la emperatriz lo visita? Pero para Ashin eso era imposible, ya que su madre nunca llega al palacio de él. Este loco le decía que si él no quiere darle la ropa, él se la va a quitar y saldrá desnudo. Por lo que a su sirviente no le quedó otro remedio más que prestarle su ropa y él utilizar las ropas al príncipe. Pues Ashin hoy tenía planeado visitar a Zulu. Mientras tanto, Zulu ya se encontraba en la Torre de Piedras. Se preguntaba qué deseo habrá pedido para acumular tantas rocas. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Ashin, quien le preguntaba en qué estaba pensando y por qué estaba tan distraído. Ella le comentó que no pasaba nada, pero el príncipe con solo mirarlo, porque piensa que es hombre, le dijo que ya sabía que guardaba sentimientos de tristeza y que si lo considera como su amigo puede contárselo. Zulu quería saber por cuántos años es que nadie visita este palacio, y Ashin contestó que es mucho más del tiempo que él lleva vivo, y que había escuchado que estaba vacío porque nadie quería mudarse a este lugar. La mirada de Zulu estaba llena de curiosidad y el príncipe pudo notarlo. Pensaba que era mejor que le cuente la verdad antes de que lo escuche de otras personas, y así empezó a contarle que este lugar era el lugar de la emperatriz quien falleció antes de que él naciera, y que la actual emperatriz no había querido quedarse en este lugar, ya que todos pensaban que un espíritu vengativo se encontraba ahí, y es por eso que ahora él le decía que este será su lugar secreto. El príncipe así le comentó que la emperatriz antes de jubilarse se había quitado la vida y dejó solo al príncipe en el palacio. Todos en este reino saben que era algo sumamente delicado, y Ashin le comentaba que él había estado viviendo ocasionalmente en ese palacio, ya que ahí es el único lugar en donde él puede estar tranquilo. Durante su estancia nunca sintió la presencia de ningún espíritu vengativo, y Zulu al escuchar esto se sintió más tranquila. Ashin, luego de contarle esto, le preguntaba que si solo desea aprender sobre el palacio o también quiere saber un poco de él. Pero Zulu no dijo nada, solo estaba triste. Aunque como ninguno de los dos sabían sus nombres, decidieron que en el próximo encuentro se lo dirán. Pero ella recordaba el nombre que le puso Ryung, así que tendría que autonombrarse Seolang, que significa lobo blanco. Pero para Ashin, ella no parecía un lobo, sino un tierno cachorrito. Zulu estaba un poco sonrojada y como ya era tarde tenía que volver a casa antes de que Ryung se dé cuenta, y así le devolvió su pañuelo, aunque él le pidió que lo tomara como muestra de su amistad. Así Ashin le pidió verse nuevamente, y como ella ahora ya sabe que no hay ningún espíritu maligno en ese lugar, aceptaba. Así se marchó y Ashin sonreía, porque por un tiempo él no estará solo, y todo gracias a Zulu. Un poco después Zulu ya estaba en el palacio con Ryung. Ella lo miraba con tristeza y Ryung, que se dio cuenta, le dijo que desde el cumpleaños de su madre ella lo mira con lástima, y él no quiere eso, ya que ella ahora sabe sus sentimientos hacia su madre. Pero Zulu lo único que quería es que él sonría, pues desde ese día él se volvió más amargado, tanto que hasta ella empezó a tenerle miedo. Zulu, para animarlo, le propuso caminar un poco, y como las cosas entre ellos ya estaban mejor, Ryung aceptó. Mientras caminaban bajo la lluvia, Ryung se sentía feliz al ver la sonrisa de Zulu y quería que ella esté así para siempre. Quería que ella nunca se aleje de su lado y él así se acercaba a ella. Pensaba que desde que ella llegó, él es feliz y no quiere perderla. Por eso debe protegerla. Además, se daba cuenta que estaba enamorándose de ella, y mientras caminaban por un sendero, una fiera, o más bien un gato, la iba a atacar, pero Ryung se interpuso, recibiendo él el ataque. Zulu, al darse cuenta
de la herida en el cuello de Ryun lloraba porque ella nuevamente por su descuido lo había metido en problemas. Así mientras lloraba la lluvia empezó a caer. Ji-kan, que se acercaba, se sorprendió y Zulu lo único que le pedía a Ryun es disculpas por nuevamente haberle lastimado, así como lo hizo con la flecha. Pero para Ryun ahora ese flechazo que ella le dio era como de suerte, ya que gracias a eso pudo conocerla y tenerla a su lado. Le pedía que no llore y al instante la lluvia paró y una hermosa luna se reflejó en el cielo. Ryun la abrazó y se daba cuenta que estaba enamoradísimo de ella y que solo desea protegerla. Ryun se daba cuenta que Ji-kan y los sirvientes los estaban mirando. Le dijo a Zulu que ellos están esperando ver algo más profundo. Obviamente un besito entre ellos dos. Ryun le pidió a Zulu que cierre los ojos si tiene miedo, y ella muy obediente lo hizo, y al acercarse a ella, la besó, poniéndola nerviosa. Al notar esto, Ryun le pidió que actúe natural y simplemente lo abrace. Como Zulu estaba muy nerviosa, le pidió que pare porque su cuerpo parecía como una llama ardiendo, y eso la hizo sonrojar mucho más, tanto que le tocó esconder su cara en el manto de Ryun. Señor, qué suerte tienen algunos. Al día siguiente, Zulu y Ryun practicaban manejo de la espada, y como ambos recordaban lo ocurrido en la noche, se sentían incómodos, más porque Ryun se había acercado a la lujuria con ella. Se arrepentía de eso porque Zulu no es más que una flor delicada a la que debe proteger. Ya después del entrenamiento, Ryun no fue capaz de entrar a la habitación porque no podía ver la cara de Zulu después de lo que pasó. Por otro lado, Zulu ya se había marchado a encontrarse con su amigo Ashin. Ella recordaba lo ocurrido con Ryun y su corazón se aceleraba, aunque sabía que habrán muchos más encuentros así, por lo que debe actuar natural, ya que él había sido un buen actor. De pronto aparecía Ashin, quien le preguntaba por qué nuevamente está sonrojada. Él estaba feliz al verla de nuevo, ya que desde la primera vez que se encontraron, él no ha dejado de pensar en él, o más bien en ella. Ashin esta vez le dijo que su nombre era Baek Jung, que significa montaña de nieve. Este nombre se le había ocurrido después de escuchar el nombre de ella, y para Zulu este nombre era genial, aunque se entristecía y le confesaba a Shin que ella no se siente cómoda en el palacio, como la primera vez que vino. Siente que este lugar no es para ella, aparte siente que su estómago le dolía. De pronto a Shin le preguntaba qué siente por él. Zulu se sorprendió mucho. Le dijo que se siente cómoda con él. A Shin obviamente no quería escuchar esto, pero sabía que Zulu le pertenece a Ryun, aunque no podía evitar tener sentimientos por él, y eso lo molestaba, porque sabía que ese lobo, o sea Zulu, nunca estará en la montaña de nieve. ¿Cómo? O sea, con él. De pronto Zulu le preguntaba a Baek si se encontraba bien porque no tenía buen aspecto. Le tocaba la frente para ver si tenía fiebre, y el príncipe al verla sentía que no quería ser solo su amigo, sino que deseaba más, pero eso no era correcto. Y aunque al principio solo se acercó a Zulu por curiosidad, ahora es diferente, pero sabía que no puede tener sentimientos por él, porque es propiedad de su hermano mayor, así que decidió marcharse con la excusa de que tiene que hacer algo. Zulu se despidió, pero le pedía verse de nuevo antes de marcharse con Ryun. El príncipe así aceptó verla al mediodía, del mismo día en que ella partirá con Ryun. Por otro lado, la mísera bruja de la emperatriz había llegado al palacio de Ashin y estaba castigando al sirviente de él por haberse puesto las ropas del príncipe. Pero antes de que esta loca lo lastime más, Ashin por fin llegaba. Le pedía a su sirviente que se levante, pues él no tiene la culpa de nada, solo seguía sus órdenes. Miró a su madre y le preguntó que a qué se debía su visita si nunca antes se había molestado en visitarlo. Esta bruja se molestó, pero no le contestó y más bien le preguntaba por qué se veía tan pálido. Ashin le contestó que quizás es porque había recibido la visita de alguien que no desea ver, obviamente de su madre. Esta bruja le aclaraba que entiende que esté molesto. Sin embargo, no podía permitir este tipo de situaciones. Pensaba castigar al sirviente por lo que había hecho, pero Ashin se acercó a ella y le dijo algo al oído, dejándola muy preocupada, y por eso decidió perdonar al sirviente por esta vez. Antes de irse, le dijo que se cambie esa ropa vulgar.
y al quedarse a solas, Ajin obviamente se disculpó con su sirviente, y el pobre hombre estaba asustado porque sintió que ya era el último día de su vida. Le pidió a Ajin que nunca más vuelva a pedirle que se ponga su ropa. El pobre hombre se fue a descansar un poco y al quedarse a solas, Ajin pensaba en Zulu, porque lo había flechado, pero sabía que nada de nada con él. Bueno, con ella. Por otro lado, en el carruaje, la emperatriz recordaba las palabras de su hijo, trayéndole viejos recuerdos. La maldición de Yohei que le lanzó. Esas palabras estaban en la mente de Wei como una espina, pues la maldición de la emperatriz Yohei consistía en que la emperatriz Wei no iba a poder tener hijos con el emperador. Y así fue. Cada nacimiento, los hijos de la emperatriz morían, pero logró tener a un pequeño bebé después de mucho tiempo, y cuando lo tuvo en sus brazos, supo que lo criaría y educaría para que él se convierta en el emperador. Así nunca perder lo que había logrado, y no importaba la sangre que tuvo que derramar para lograr sus propósitos. Su hijo iba a ser su arma secreta para no perder el poder. No le importaba que todos hablen mal de ella o piensen atrocidades. Solo esperaba que su hijo no la traicione. A esta bruja sí se le ocurrió visitar el palacio abandonado de la ex emperatriz. Quería recordar el lugar donde fue que ella la asesinó, para proteger lo que le pertenecía, según ella. Mientras tanto, en el palacio abandonado, Zulu se encontraba formando torres de piedra, pidiendo deseos. De pronto encontró algo que brillaba mucho y al acercarse vio un precioso anillo que tenía una frase de amor grabada. Ahí supo que ese anillo de seguro fue hecho por el emperador para la emperatriz Yohei. Ella pensaba que debía amar mucho a la mamá de Ryun y que debía ser feliz cuando él le entregó ese anillo a ella. Zulu se puso el anillo y pensaba que aunque era un sueño imposible, quería tener un amor bonito como el del emperador y Yohei, aunque sabía que sería imposible porque la relación que ella tiene con Ryun es falsa, solo es para aparentar. Así tomaba el retrato de la emperatriz y le pedía un solo deseo, tener un sueño de amor hermoso como tuvo ella, y mientras ella le pedía su deseo, llegaba la emperatriz Wei. Al verla o al verlo, perdió los estribos. Le decía a Zulu que no era posible que ella haya regresado. Si ella está muerta. Zulu no entendía de qué hablaba, pero esta bruja la tomó por el cuello y le gritaba que no importa cuántas veces regrese del inframundo, ella la va a eliminar una y otra vez, las veces que sean necesarias para que desaparezca. Obviamente esta bruja veía en Zulu a Yohei y pensaba que ella había vuelto de la muerte para eliminarla. Además que Wei la mató por pura envidia y celos, pues siempre veía a Yohei sonreír y sentía que era perfecta, que por más ropa lujosa que ella siempre se ponía no podía superarla. Por eso fueron sus celos tanto que decidió matarla y lo consiguió. Luego cubrió la escena con la noticia de que ella se había quitado la vida, y así esta bruja estaba fuera de control. Asfixiaba a Zulu, pues Wei no iba a dejarla viva para que le quite al emperador de nuevo. Por suerte, justo en ese momento aparecía Ryun con una mirada de furia. Ryun quitó la mano de esta bruja del cuello de Zulu y justo ahí esta bruja se dio cuenta de lo que había hecho. Ryun tomó en brazos a Zulu y se marchó, pero esta bruja la amenazaba diciéndole que no dejará que él se salga con la suya, enfureciendo a Ryun, quien se regresó hacia ella, diciéndole que había soportado de todo para no hacer un caos, pero lo que había hecho hoy sobrepasó sus límites. Esta bruja obviamente no podía admitir que confundió a Zulu con Yohei, pero Ryun le dejó en claro que mientras él no está, no puede tocarle ni un solo pelo a Seolang, y que ni se le ocurra poner en el trono a Ashi, porque lo lamentará, ya que ella no tiene tanto apoyo como lo tiene él. Además, si le hace algo a la persona que quiere, él mismo se encargará de destruir su pequeño mundo. Así se marchó con Zulu en brazos, y la bruja al quedarse sola estallaba en furia, rompía el retrato de Yohei, la culpaba por todo lo que estaba pasando. Minutos después, Ryun ya llevó a Zulu hasta la habitación. La pobre estaba aún inconsciente. Ryun se preguntaba cómo es que la emperatriz tuvo tanta fuerza para elevar a una persona con un solo brazo. Aunque sabía que ella utiliza magia negra, no pensó que pudiera tener tanto poder. Recordaba que antes, cuando Ajin era pequeño, el sentimiento hacia él era diferente. Lo quería y deseaba que su hermano menor no tenga que padecer el dolor de la soledad. Quería que esté lleno de amor, algo que la emperatriz, su madre, no podía dar.
ayudarle. Mirando a Zulu tendida en esa cama, le preguntaba por qué fue a ese lugar si ya le dijo que no lo hiciera, pero esperaba que nada malo le pasara. Pero sabía que era hora de tomar una decisión, por lo que cuando regrese de su viaje tendrá que ya solucionarlo todo. De pronto vio que las sábanas estaban sucias y quiso quitarlas, pero se dio cuenta que en la mano de Zulu había un anillo inconfundible, el de su madre. Ryung no entendía qué hacía ese anillo en su mano. Recordaba que su madre tuvo el anillo antes de morir y luego había desaparecido. Ni el emperador supo dónde estaba o qué pasó con él. Además, como el emperador siempre fue indiferente con Ryung, él descargó su ira y frustración con su difunta madre por haberlo dejado solo. Ryung vivió por mucho tiempo solo y atormentado en ese palacio oscuro y solitario, hasta que un día apareció un pequeño niño que nació de las personas que él menos quería, pero fue como una luz en la oscuridad. Mientras tanto, Zulu se encontraba inmersa en su sueño, en donde había un espectáculo de marionetas. Ahí recreaba la historia de la concubina que le pidió a su señora que se marche para ocupar ella su lugar, pero al ver que no quiso, terminó ahorcándola. Zulu estaba en shock y de pronto a su lado apareció una señora preguntándole si disfrutó del espectáculo. Pero Zulu le dijo que no, que más bien sintió mucha pena por lo que había hecho esa malvada. Al escuchar esto, la señora le agradeció por su amabilidad y le dijo que ya debe regresar, porque él está muy preocupado, y así le empujó a un abismo. Zulu de golpe despertó de su sueño. Tomaba un poco de agua y así le preguntaba a Ryung qué estaba haciendo en la cama. Recordaba cómo la emperatriz casi la borra del mapa, pero así Ryung le contaba que si no hubiese sido porque empezó a llover con tormentas, no la hubiese podido encontrar. Le preguntaba si ella hizo algo que puso furiosa a la emperatriz, pero Zulu no sabía ni qué hizo. Solo estaba caminando por el palacio abandonado y de repente la emperatriz Wei empezó a ahorcarla. Pero Ryung quería saber sobre el anillo en su dedo. Zulu le comentó que lo encontró enterrado en la tierra y luego lo limpió y se lo puso. Ryung le preguntaba el cómo la emperatriz pudo ganarle en fuerza si ella también es muy ágil, pero parecía que estaba debilitada. Zulu le comentó que sintió que la emperatriz no era alguien humana, porque su poder era incontrolable, emanaba un olor nauseabundo. Ryung le contestó que la emperatriz está siendo consumida por la magia, y dado a eso no tendrá de otra que llevarla con él a su viaje. Pero para eso debe practicar más los besos para que se vean naturales. Zulu pensaba que sería bello si su relación no fuera una farsa y realmente estuvieran enamorados. Pero así minutos después los tortolitos se fueron a limpiar. Y Ryung quiso aprovechar para practicar los besos. Tomó a Zulu por la cintura. Y ella estaba tan tranquila porque sabía que solo es una práctica. Ya poco después en la habitación, Zulu pensaba que ahora que iba a viajar con él, ya no debe fingir estar en una relación con Ryung. Pero este aparecía detrás de ella diciéndole que quién le ha dicho que ya no tiene que actuar, sino más bien debe tratar de que todos se convenzan de que su relación es real. Es incluso por eso que está haciendo mucho esfuerzo para poder enseñarle todo. Sí, cómo no. Como dicen, a otro perro con ese hueso. Pero en eso Ryung se dio cuenta de las marcas en su cuello y no le gustó nadita, por lo que tomando una pañoleta se la colocó en el cuello a Zulu. Ella le decía que no notarán extraño que ella lleve ese pañuelo, pero Ryung le contó que los nobles suelen llevar ese tipo de pañuelos para indicar su estatus, y que a ella eso le conviene, ya que es su bibliotecario. La gente así confirmará lo que ya saben, y Zulu sonrojada le decía que ella también tiene algo para él, y era el anillo que encontró en el palacio. Quería devolvérselo ya que le pertenece a él, pero Ryung no quería aceptarlo. Entristecía un poco porque aunque tenía resentimientos hacia su madre, siempre ella había estado para él. Incluso le había comentado que ese anillo le había dado una persona muy especial. Y Ryung sabía que era del emperador. Incluso Yohei antes de su final trágico le había aconsejado a Ryung que cuando sea mayor encontrará una persona a la que amar y proteja de cualquier peligro. Ryung ahora se daba cuenta que ya la había encontrado y pensaba en qué hacer para que Zulu se dé cuenta de que la quiere. Así que, en vez de tomar el anillo, se lo puso a ella, entregándoselo como regalo. Y cada vez que lo extrañe, mire el anillo y lo verá a él, ya que nunca se van a separar.
Por otro lado, la loca de la emperatriz Wei estaba frustrada y deprimida porque el espíritu de Yohei no la deja en paz. Le contaba a su canciller que Yohei había vuelto de la muerte para destruirla y ella no quiere morir sin ver a su hijo ascender al trono y gobernar al mundo. Y de no ser así, ella no tenía motivos para seguir viviendo y el canciller Job la abrazaba y le prometía que el mundo será de ella y que no irá al infierno porque él estaba dispuesto a sacrificarse por ella y a cargar con todos sus pecados. Hace mucho tiempo atrás, el actual canciller Job había estado comprometido por acuerdo político, en el cual no había ni amor ni hijos, y él había tenido un interés en su majestad Wei. Un día mientras caminaba escuchó unos sollozos y al acercarse a ver qué pasaba vio a Wei. Ella inmediatamente se acercó a él pidiendo que la abrace y que la haga suya, ya que necesitaba un hijo que se pareciera a su majestad, y así ella poder vivir. Ante esa petición desesperada de Wei, el corazón de Job sintió por primera vez amor. Wei había capturado su corazón y era tan hermoso ante sus ojos que no pudo resistir la tentación y terminó cediendo ante la lujuria. Por otro lado, solo pensaba en lo que pasó con Ryun, y cómo cuando él le puso el anillo en su dedo sintió una calidez y a su vez el sentimiento de que estaba siendo atada fuertemente a él, como si hubiese sido una confesión de amor real, aunque sabía que sería imposible. Incluso tanta fue la emoción de Zulu que ya se imaginaba a Ryun confesándole amor verdadero. Se levantaba toda asustada por esos pensamientos que le venían a su cabeza, y para dejar de pensar en eso decidió armar su equipaje de viaje, ya que será muy largo, pero entre sus cosas encontró el pañuelo que le dio el príncipe y sabía que por un buen tiempo no volverá a ver a su amigo. Se preguntaba qué estará haciendo él en esos momentos. Por otro lado, en el palacio del príncipe Ashin, este estaba angustiado, porque Seolang partirá mañana y no volverá a verlo por un buen tiempo, aunque sabía que quizás sea mejor, ya que después de lo que ocurrió con su madre, ella le había puesto vigilantes, y la única persona en la que él podía confiar era en Jeongong, su sirviente, por lo que decidió escribir una nota para Zulu, indicando que no podía asistir a su cita. Le pidió a su sirviente que vaya al palacio abandonado y deje la bolsa junto a las piedras, y que se asegure de que la emperatriz no lo descubra. Jeongong aceptó las órdenes de su majestad. Ya al día siguiente, Zulu y Ryun tenían todo listo para el viaje, pero como ella tenía que ver a su amigo, no sabía cómo salir, así se inventó la excusa de que tenía que salir al tocador, porque había comido mucho en la mañana. Ryun la dejó salir con la condición de que regrese pronto. Minutos después, Zulu ya llegaba al palacio abandonado. No encontraba a Baek, solo la bolsa, con la nota en la que se disculpaba por no haberse despedido de ella, pero por asuntos del palacio había tenido que viajar. Sin embargo, le había arreglado algunas cosas que le serán útiles para su viaje. Zulu, al ver la bolsa, estaba feliz y muy agradecida con su amigo. Mientras tanto, en la habitación, Ryun, luego de que Zulu se marchó, sintió mucha curiosidad por la maleta de Zulu, en especial cuando vio el pañuelo rojo. Obviamente lo reconoció y supo que es de Ashin, ya que la emperatriz había vestido a su hijo desde muy pequeño con ropa roja por temor a que muera. Ryun estaba tan molesto y celoso porque Zulu ya le pertenece y está encadenada a él. Por eso no sentía mucho miedo por Ashin, sino por el ser humano que poseía a Zulu, porque ese espíritu quería apoderarse de ella. Ya minutos después, Ryun y Zulu estaban listos para partir a su viaje. Incluso la emperatriz había salido a despedirlos hipócritamente, deseándoles un feliz viaje y un feliz no retorno. Por otro lado, Ashin subía a toda prisa a lo alto de una montaña porque se sentía muy mal. Sentía que su corazón le dolía y que estaba ardiendo en llamas. Y todo se debía a que estaba enamorado de Seolang, o sea, de Zulu. Se preguntaba el por qué tuvo que conocerlo primero, a su hermano, y no a él. Pero el fuego que sentía en su interior quemaba tanto que solo quería apagarlo en los brazos de Seolang. Y esperaba que regrese sano y salvo. Mientras tanto, Ryun partía junto a Jikan y Zulu. Ryun le comentaba que ese camino le recordaba lo que sucedió hace 20 años, cuando él llegó de la guerra. Y al ver a Zulu comiendo dumplings con tanto gusto, le recordaba a Jikan, ya que cuando lo salvó él también había estado entusiasmado comiendo dumplings. Jikan le decía que cómo olvidar eso, si cuando lo vio por primera vez pensó que él fue el culpable de la muerte de sus padres. Pero después le juró lealtad a él. Jikan recordaba que cuando Ryun lo llevó
llegó al palacio, él no quería ni comer y solo deseaba la muerte, y culpaba a Ryun de que sus padres hayan muerto. Pero como Ryun era de pocas pulgas, lo obligó a comer y luego le entregó la espada de su padre junto a una nota que le había dejado. En ella le explicaba que había sido traicionado por el nuevo rey, y aunque el príncipe les había dicho que pueden alojarse en otro lugar, la familia de Jikan no quiso vivir así, por lo que tomaron la decisión de no seguir viviendo, por lo que lo dejaron a Ryun a cargo de él. Su padre le mencionó que no debe buscar venganza y que olvide todas esas enseñanzas tontas que le inculcaron, que busque una manera de vivir y que no lo siga en el más allá, porque ellos no lo recibirán. Jikan al leer esto supo que era la letra de su padre. Quería que todo esto fuera una pesadilla, pero como sabía que no era así, decidió vivir y jurar lealtad a Ryun. Mientras seguían así su camino, Ryun le preguntaba a Jikan si se arrepentía de estar junto a él, pero Jikan le debía la vida a Ryun y no le importaba dar su vida por él, ya que durante todo este tiempo Ryun le brindó una vida llena de felicidad y mucho más de lo que creía merecer. Horas después ya llegaban a la casa de huéspedes, y mientras Ryun y Jikan platicaban, aparecía Zulu con unas bayas comestibles. Quería compartirlas un poco con ellos, ya que cuando vivía en las montañas, ella se cansaba de comerlas. Jikan al probarlas sintió un sabor agridulce y amargo y pensó que es similar a lo que siente él por su majestad. Jikan así le pedía a Zulu que le comparta unas cuantas más, y Zulu le entregaba una bolsa llena de bayas para él solo. Cuando Jikan se iba, notó como Ryun sonreía con Zulu, y recordaba que Ryun había dicho que nunca se fijaría en un hombre, pero ahora su mirada decía otra cosa. Minutos después, Ryun y Zulu daban un paseo por el lugar. Ryun le comentó que en la casa de huéspedes no había nadie, solo la cuidan algunos funcionarios del palacio, y le decía que se quedará ahí un día más porque ya se acercaba la luna llena, y como sabía lo que pasaba con ella, quería que ella esté en ese lugar porque es fresco y seguro, además de que él sabía del espíritu que tiene dentro de ella. Zulu le decía que no quiere que el viaje se retrase por su culpa, pero Ryun le contestó que los guardias igualmente necesitan descansar, al igual que ella, porque ya cuando entre a Italy, el clima de allá será cálido y tendrá que controlar aún más su poder. Caso contrario, le tocará a él hacerla llorar. Zulu le comentaba que él ya no le tiene miedo y que no será fácil hacerla llorar, pero Ryun se acercó a ella y Zulu recordó que la última vez que pasó eso, él la besó. Pensó que se iba a repetir ahora, pero no fue así, ya que Ryun empezó a alarle las mejillas como chicle, diciendo que así la hará llorar. Y si no funciona, le lanzará una serpiente. Pero Zulu no les tenía miedo porque en la montaña cada vez se encontraba con esos animales. Pero así, mientras ella se marchaba, Ryun recordaba la primera vez que la vio, cuando estaba herido. Pensaba que quizás pueda dominarla como esa vez, pero no lo haría, ya que no quiere que en los ojos de ella haya dolor y miedo hacia él, sino solo felicidad. Unas horas después, Ryun en la habitación revisaba los documentos de su misión y recordaba que hace un año fueron enviadas muchas princesas de ese lugar para que alguna de ellas fuera esposa de Ryun. Pero al no aceptar, la emperatriz le dijo que debe acabar con la vida de esa gente por órdenes de su majestad Según. Ryun no quería, pero esta bruja le dijo que si no lo hace sería como desobedecer al emperador y tendrá el símbolo de traición, por lo que Ryun tuvo que aceptar las órdenes del emperador, y como su madrastra también quería que él hiciera algo para poder sacarlo de en medio, Ryun tuvo que ceder ante las exigencias del emperador en silencio. Fue desde ese momento en que Ryun dejó los asuntos políticos y se dedicó al arco y flecha. Poco después, el emperador cayó gravemente enfermo, y fue ahí en donde la emperatriz empezó a tejer su bendita telaraña. A los pocos minutos, Zulu empezó a sentir mucha calor y dolor. Ryun le brindaba un poco de agua fresca para aliviar su dolor, y ella, al calmarse un poco, le preguntaba por qué la habitación se sentía tan fría. Él le contó que es porque les pidió a los guardias que no encendieran fuego para abrigar la casa, para que ella pudiera estar fresca. Zulu no podía creer que haya hecho eso por ella, y al sentirse como una carga para él, empezó a querer llorar. Ryun, con una sonrisa, le dijo que ahora ya sabe cómo hacerla llorar, y a Zulu esto no le causaba gracia
porque aparte de que la habitación estaba fría, Ryun podría agarrar un resfriado por su culpa, pero él le dejaba en claro que es más fuerte que ella, ya que desde pequeño pasó por cosas peores, así que un simple resfriado no podrá lastimarlo. Zulu le decía que es un tonto por hablar así, y Ryun le aclaraba que haberle dicho eso merecía un castigo. Obviamente Zulu debía aceptar el castigo, que aunque sea la encierra en el calabozo y así él pueda ir a un lugar cálido, pero Ryun iba a hacer otra cosa, y le dijo que ese no sería un buen castigo para ella. Se acercó a ella y le daba un castigo mucho peor: un besote. A la mañana siguiente, el loco de Ryun por no hacerle caso a Zulu amaneció con un resfrío. Zulu le decía que él era terco como una mula, pero Ryun según estaba bien. Hombres tienen que ser. ¿Y qué tiene? Ryun le decía a Zulu que al parecer el castigo de anoche fue muy leve, porque nuevamente blasfema contra la realeza. Y si es ese el caso, entonces le gustó el castigo. Zulu sonrojada le decía que nunca le gustaron los castigos y para no seguir peleando con este loco decidió irse al baño. Al instante llegaba Jikan con la medicina y le informaba que tanto los tripulantes como los guardias de la mansión estaban haciendo una pequeña ceremonia improvisada porque había aparecido un arco iris, y para ellos esa es una buena señal de Dios, ya que en ese lugar nunca se vio ni siquiera la luna o las estrellas. Ryun pensó que aunque era imposible, quizás Zulu tenga sentimientos por él, aunque para él también era algo de no creer, porque Zulu pensaba que a él le gustan los hombres y pensó que quizás ese arco iris es un presagio de los dioses. Aunque, si vuelven al palacio sanos y salvos, quizás él esta vez pueda declararle sus sentimientos a Zulu, aunque por ahora solo esperaba que pase la noche sin ningún problema. Pero más tarde, ya en la noche, Zulu nuevamente estaba ardiendo en fiebre. Esta vez ella estaba sumergida en un sueño en donde una voz le decía que ella ya solo era un recipiente que contiene su espíritu y su alma, ya que ella no tiene identidad. Este espíritu le pedía que abandone todo sentimiento que tenga y se una a él para formar una sola persona. Le mostraba una montaña de nieve en donde vivirán eternamente si se une a él, y para eso deben dejar sus sentimientos a un lado. Pero Zulu no estaba dispuesta a hacerlo. El corazón es de ella y nadie se lo quitará. El espíritu que ella poseía era del dragón blanco, una deidad, y ahora quería a él volver a la vida. Pero Zulu no estaba dispuesta a renunciar a sus sentimientos y por eso le pedía a este espíritu que se marche y la deje en paz. El espíritu le preguntaba qué pasa si ella se arrepiente de su decisión, pero a Zulu no le importaba esto. Si llegaba a romperse o a sufrir, ella sería quien se encargaría de solucionarlo, y no quería la ayuda de ningún espíritu del dragón, y con todas sus fuerzas le pedía que se marche, despertando así de esta pesadilla. Al ver a Ryun lo abrazó diciéndole que no quiere que le quiten su corazón y la encadenen a una montaña de nieve. Ryun la consolaba diciendo que nadie le va a quitar su corazón porque es de ella, y que si alguien se lo pide no se lo entregue, porque solo así es como ella podría morir. Además, él no iba a permitir que nadie la aleje de él porque le pertenece. Zulu no quería dejar a la persona que más quiere porque deseaba estar con Ryun y volver a ver a su padre. Ryun, al tranquilizarla un poco, le pidió que descanse, ya que aún era de noche y como ya la fiebre había bajado, le pidió que se cubra con una manta. Pero Zulu no quería dormir por temor a tener nuevamente esa pesadilla, aunque Ryun le prometía velar sus sueños y alejar a todo aquel que quiera alejarla de él. Pero Zulu, que sabía que Ryun también debe estar cansado, le pedía que se recueste junto a ella. Ryun así aceptó, prometiendo vigilar sus sueños. Y a la mañana siguiente, un arco iris nuevamente se veía en el cielo, y el rey de este lugar no podía creer que algo así pase, y más cuando se estaba acercando a alguien tan malvado como Ryun. Pero, ¿qué pasará con esta historia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Espero les haya gustado, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó, y visitarnos en Veretunes, en donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!